Entonces ya lo que tenemos es que cuando ponemos una diferencia de voltaje va a haber un movimiento de cargas, pero las cargas debido al medio en el que se mueven van a moverse a una cierta velocidad constante que se llama velocidad de arrastre. La velocidad es proporcional a la diferencia de voltaje. Y esta velocidad va a definir una corriente eléctrica, o sea, una cierta cantidad de carga que se mueve por unidad de tiempo. Bueno, la otra cosa que define qué tanta corriente vamos a tener en el material es la resistencia del material, la resistividad del material. Esto depende de qué tipo de material tenemos. Los conductores tienen menos resistividad y por lo tanto van a generar mayor corriente a una diferencia de voltaje. Entonces entendamos eso con cuidado porque eso va a evolucionar a explicarnos lo que se llama la ley de Ohm, que es una ley fundamental en el análisis de circuitos. Entonces, digamos que lo que queremos discutir es qué tan fácil es para, digamos, unos electrones moverse en un material. Y esto entonces, como dijimos, vamos a darle el nombre de resistividad. Rho. Entonces acá le ponemos el nombre Rho a esta cosa que se llama resistividad. Aquí hay una lista de resistividades. La resistividad va a tener estas unidades de ohm, metro. Ahorita ohm va a ser las unidades de resistencia. Y ahorita vemos con base en las unidades vamos a entender bien por qué es ohm por metro. Entonces para plata tiene una resistividad muy bajita, 10 a la menos 8. También el cobre, 10 a la menos 8. Si llegas a materiales que no son conductores sino semiconductores, llegas a unas resistividades como el 3.5 por 10 a la menos 5. Estos materiales son re interesantes porque tienden a ser unos fenómenos variables en su comportamiento como conductores que los hacen muy útiles para la industria de los ordenadores. Luego vienen materiales que son no conductores, acuérdense que hemos hablado, por ejemplo, de materiales que usamos como materiales dieléctricos dentro de condensadores. Entonces, digamos, el ámbar tiene 5 por 10 a la 14 y madera puede ir de 10 a la 8 a 10 a la 11. Vean que son muchísimos órdenes de magnitud la diferencia de conductividad. Bueno, ahora entonces definimos la resistencia de un material. Es el comportamiento grueso de un material, digamos, un pedazo de cobre. Entonces, eso va a tener que ver con la resistividad del cobre, o sea, su propiedad intrínseca de este material tiene esta resistividad. La longitud del alambre, entre más largo sea el alambre, más resistencia va a tener. Entonces, en cierto sentido, estás aumentando la cantidad de obstáculos a los que tiene que enfrentarse un electrón al moverse dentro de un alambre al incrementar su longitud. Y la otra cosa es que es inversamente proporcional al área. Entre mayor sea el área, menor es la resistividad. ¿Esto cómo se explica? Digamos que tú tienes, es fácil de entender cuando ves una carretera, si ves un tapón ahí como en la autopista norte donde vas de 6 carriles a 2 carriles, entonces esa reducción de carriles hace que se reduzca la corriente de carros que se mueven a través de esa autopista. Si tú expandes el número de carriles, lo subas a 3 o a 4, va a aumentar esa corriente de carros que pueden ir por esa autopista. Entonces, igual con la resistencia a corriente eléctrica. Entre mayor sea el área del alambre, menor va a ser la resistencia. Entonces, fíjense, aquí están los parámetros geométricos que definen la resistencia. El largo del alambre y el área del alambre. Y luego la resistividad, que ya tiene que ver con el tipo de material que tienes. Entonces la ley de Ohm me dice que la corriente que yo logro generar, la cantidad de carga que muevo por unidad de tiempo, es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Listo? Entonces la resistencia, entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente. Y esta se llama la ley de Ohm. Entonces,
Esto entonces es una ley lineal, es lineal para ciertos materiales en ciertos rangos de temperatura y ciertos rangos de voltaje. Entonces vamos a hablar sobre solo este comportamiento lineal, aunque hay comportamiento no lineal en ciertos materiales, ahorita los explico rápidamente, pero ¿qué significa? Que el cambio de corriente es proporcional a al voltaje aplicado. ¿Listo? Y la pendiente de eso es 1 sobre la resistencia. Entonces, como dijimos antes, las unidades de corriente son amperios y estos son coulombs sobre segundo. Las unidades de voltaje son joules sobre coulomb y las unidades de resistencia se llaman ohm, la letra griega de omega, y entonces está en honor a un físico de nombre Ohm. Listo, entonces esta ley, ¿cómo se va a usar? La ley se va a usar también para calcular los voltajes de una resistencia. ¿Se acuerdan que para un condensador el voltaje se calculaba usando la capacitancia? Q sobre B. Entonces, si tú querías el voltaje, era la carga dividido por la capacitancia. Bueno, para una resistencia, el símbolo de resistencia lo vemos aquí. Esto es el símbolo de una resistencia. Y la resistencia va a tener una cierta resistencia, digamos 100 ohms, por ejemplo. Y el voltaje, o sea, la caída de voltaje de una resistencia, digamos, del punto A al punto B, entonces B a B, va a ser dado por la corriente que atraviesa esa resistencia multiplicado por la resistencia, el valor de la resistencia. Entonces esto me va a dar los voltajes, las caídas de voltaje de esas resistencias. Listo. El siguiente concepto que vamos a hablar es potencia. La potencia consumida es la cantidad de energía que estoy gastando por unidad de tiempo y realmente lo que le vas a pagar a la compañía eléctrica. Entonces la compañía eléctrica te va a calcular los watts que utilizaste, digamos, en un día por el número de días. Entonces todo lo conviertes a segundos, entonces el número de watts multiplicado por el total de segundo que lo utilizaste te va a decir la cantidad de energía que le tienes que pagar a la compañía eléctrica. Entonces la potencia está en unidades de watts, que son joule dividido por segundo. Es la cantidad de energía que uso por segundo. No vamos a derivarla, pero hay 3 formas de encontrar esa potencia. Está multiplicando corriente por el voltaje. Entonces, ¿cuánta corriente, digamos, pasa por o genera una batería por el voltaje de esa batería? Eso te da la potencia de la batería. O en un bombillo, donde aquí se ve una resistencia, por ejemplo, es un bombillo incandescente con una resistencia R. Entonces, si yo conozco cuánta corriente está pasando por mi bombillo al cuadrado por la resistencia, me da potencia. Eso fue fácil de hacer porque lo que hice ahí es que el voltaje lo convertí a I por R. Entonces, I por R es voltaje y por eso me salió I cuadrada R. O si tenemos el voltaje, si tenemos la caída de voltaje, nos sale la tercera expresión. Entonces, tenemos 3 expresiones. 1, 2, 3. La 1 es si tienes corriente y voltaje, la 2 es si tienes corriente y resistencia, y la 3 si tienes voltaje y resistencia. Entonces, para la 3 es voltaje al cuadrado dividido por resistencia. Cualquiera de esas 3 expresiones te da la caída de voltaje a través de una resistencia o de cualquier dispositivo. Entonces, por ejemplo, si tienes un bombillo de estos LEDs que consumen 20 watts, entonces, y lo conectas a la pared que tiene una diferencia de voltaje de 110 voltios, entonces la corriente eléctrica que pasa a través de tu bombillo LED es potencia dividido por voltaje, o sea, estás obteniendo una corriente eléctrica de 0.1 amperios. Entonces ahí está bien. O al revés, ¿no? Si yo conozco esta corriente y tengo el voltaje, puedo calcular cuánto potencia me está gastando mi bombillo.